Buenas tardes, bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraendes Pereira. El día de hoy haremos una segunda entrega sobre la Conferencia Mundial Minera realizada en Arequipa, Perú, desde el 28 de febrero hasta el 3 de marzo. Además, entrevistaremos a varios indígenas que pertenecen al Cabildo Universitario que se posesionó por tercera vez en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y finalmente haremos una nota periodística sobre el homenaje en vida hecha al compañero Gerardo Aguirre, jubilado de la empresa multinacional Nestlé La Rosa y afiliado a Sinaltrainaldos Quebradas. Bienvenidos. Y continuando con una segunda entrega sobre nuestro reportaje acerca de la Conferencia Mundial Minera realizada en Arequipa, Perú, se encuentra nuevamente con nosotros Gerardo Santibáñez de Sintraendes Pereira. Gerardo, bienvenido a Enfoque Semanal. A mucho gusto y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Gerardo, cuéntanos por qué fue importante tanto para los mineros colombianos como para los mineros del mundo este evento internacional. Primero porque, como lo decía la conferencia, en sus 3 foros centrales, los mineros del mundo necesitan conocer cómo se vive en cada país, cuál es el daño al medio ambiente, y lo otro tiene que ver con sus experiencias de lucha y defensa de sus derechos humanos. Para mí fue lo más importante que sucedió. Hubo otro elemento que es lo que tiene que ver con el enfoque que le dan los organizadores de la conferencia a la minería como tal, entendiendo que la extracción de recursos minerales no renovables indudablemente requieren de un sumo cuidado, porque normalmente lo que se deja en los países es un hueco, miseria, enfermedades y hambre para los pobladores. Es cómo se capotea esa situación, cómo se corrige, que sea menos impactante. Y lo segundo es cómo vive la población, tanto la trabajadora como las comunidades que viven alrededor de las minas. Es importante que haya también un alto grado de responsabilidad. Y finalmente es cómo sugerir desde el movimiento minero una responsabilidad a las autoridades y a los gobiernos en torno a que los minerales no se deben quemar. Los minerales deben servir es para que científica y tecnológicamente el mundo avance. Ellos, por ejemplo, los alemanes y los europeos dicen cómo es posible que se quemen, que se quemen los minerales pudiéndose utilizar en la carboquímica o la petroquímica de una manera mucho más efectiva. Gerardo, ¿y por qué las transnacionales vienen aquí a los países en vías de desarrollo a hacer sus trabajos en minería? ¿Por qué escogen estos países? Pues es claro, en la traducción que recibimos de los países europeos es de que hay muy pocas minas a cielo abierto, muy pocas, y de alguna manera las están cerrando porque están viendo que es mucho más barato venir a los países del sur, bien sea África. En este momento está en boga, pues, Colombia con su locomotora mineroenergética, pero también en el caso peruano, chileno, ecuatoriano. Entonces ellos vienen acá porque es mucho más fácil. Aquí les han abierto las puertas con unos impuestos muy livianos, muy livianos, y con una responsabilidad social muy liviana también, lo que hace muy barata la extracción acá. Entonces eso es algo que no conocíamos y que ahora lo estamos conociendo. Porque al estar en manos privadas, usted sabe que el privado va a explotar noche y día más de 800 toneladas diarias, y es posible que en 1 año, 2 años, en 5 años se acabe con la minería, se cree desértico y esa empresa minera privada se vaya. Pero si se estatiza, se regula la explotación, hay posibilidades de trabajo para futuras generaciones de trabajadores y futuros gobiernos, porque no vamos a quedar, bueno, se acabó el boom minero y terminó, y nos vamos a otro país a destruir y vamos a seguir generando empleo, pero ¿y cómo queda la madre tierra? ¿Cómo quedan nuestros hijos sin trabajos? ¿Cómo queda el país sin presupuesto? Una de las principales luchas que ha dado el movimiento social y sindical aquí en nuestro país es contra la minería a cielo abierto. Contémosle a la teleaudiencia entonces en qué consiste este fenómeno.
Pues el fenómeno, repito, mire que en Europa no se da de la misma manera que en Latinoamérica con el boom minero que hay. Infortunadamente, datos como este, en el Perú solamente el 2% del territorio está explotado desde el punto de vista de la minería y hay concesiones para el 11% del territorio, es una preocupación para ellos. Inclusive cerca al evento donde estábamos en Arequipa hay una mina que es homónima de la de acá, Cajamarca, la mina Cajamarca, es la mina a cielo abierto más grande que hay en Latinoamérica. Y entonces se quejaban de la cantidad de daños ecológicos que ha dejado esa mina y que su población vive en la completa miseria. Alrededor de estas minas normalmente es usual ver prostíbulos, ver casinos muy populares, ¿no? Para que la gente asista, prostitución infantil, etcétera. O sea, casi nunca alrededor de esos campamentos hay fuentes de cultura, de hacer deporte, ¿no? Todo el mundo está detrás es del trabajo en la mina. Estamos con el señor Pfisterer de Alemania. Bienvenidos. Herzlich willkommen, Herr Pfisterer, guten Tag. Bienvenidos. ¿Cómo les ha parecido? ¿Ha cumplido con las expectativas la primera conferencia mundial de trabajadores minero-metalúrgicos? Und hat Ihrer Meinung nach, haben Sie Ihre Erwartungen erfüllt an die erste Bergarbeiterkonferenz? Also meine Erwartungen an diese erste Bergarbeiterkonferenz sind sehr groß. Seit den 1990er Jahren haben sich 500 große internationale Monopole herausgebildet, die heute die gesamte Weltwirtschaft beherrschen. Mis expectaciones a esta conferencia son muy grandes. Hace 20 años se tienen monopolios super grandes, transnacionales, que dominan todo el mundo. Die Arbeiter stehen heute weltweit diesen gemeinsamen Gegner, diesen 500 großen Monopolen als gemeinsamer Gegner gegenüber. Und deswegen müssen sich die Arbeiter heute international zusammenschließen. Los trabajadores se enfrentan a estos transnacionales en todo el mundo y por eso tienen que coordinarse, tienen que hacer un conjunto los trabajadores en todo el mundo. Hay un fenómeno que es muy factible que se presente en diferentes países y es el de la explotación infantil. Ese tema, ¿cómo se trabajó durante la Conferencia Mundial Minera? Primero, pues decir que uno en esa conferencia pues le queda muy difícil estar presente en todos los foros, pero lo que en la plenaria se explicó es de que casi todos los países del sur, de los continentes representados, África, Asia y América, existen minería artesanal y pequeña minería, lo que no sucede en Europa, o por lo menos en gran parte del territorio europeo. Y como siempre, los niños son una fuente de explotación en estas minas. En todos los países representados se hablaba de la explotación de la mano de obra infantil en las minas. Es un fenómeno transversal en toda Sudamérica, África y Asia. Eso quedó evidente y una de las luchas, de las conclusiones de la conferencia es luchar contra la utilización de los niños en la labor minera. Pues nuestro foro fue el trabajo de los jóvenes y el trabajo de la niñez. Sacamos varias conclusiones en torno a que hoy en día se está globalizando el modelo de precarización para las condiciones laborales de los jóvenes, con la flexibilización laboral, contratos basura, temporalidad y su tercerización, como también la dificultad para los jóvenes de afiliarse a las organizaciones sindicales, puestos que son despedidos o no se les renuevan sus contratos laborales. Como también hemos encontrado que reconocemos en la juventud una fuerza creativa, innovadora y un motor importante para las diferentes luchas de los diferentes sectores a nivel mundial. Y queremos introducir un aspecto importante en el manejo del lenguaje. Vamos a usar de ahora en adelante explotación infantil, no vamos a seguir diciendo trabajo infantil porque es una explotación real que se hace con los niños que deberían estar en sus colegios aprendiendo y desarrollándose como personas. ¿Cuál es entonces la apuesta que está haciendo el movimiento minero energético en el mundo? No, la apuesta es la orientación que tenemos
en todos los gremios de trabajadores del mundo, es simplificar las estructuras, hacer sindicatos más grandes pero reducir su número para evitar la dispersión. Entonces en el movimiento minero también en todo el mundo se está luchando porque la gente se aglutine en pocos sindicatos y podamos realmente transmitirle al resto de la comunidad no organizada en sindicatos, en clubes o en asociaciones, la necesidad que hay de defender no solamente las condiciones laborales y de salud del minero y sus familias, sino de la población, el problema medioambiental y el problema, ¿por qué no decirlo?, de la tecnología y la ciencia. Repetimos, no es justo que se estén quemando los minerales en el mundo sabiendo que pueden ser utilizados de una manera mucho más práctica y menos contaminante. Entonces, desde ese punto de vista, se acordó que la próxima conferencia sea en la India y se reconoció que dada la participación de Colombia le daban un cupo en la coordinación. Entonces por Sudamérica quedó Perú-Colombia, por Europa quedaron los rusos, los ucranianos, los ingleses, por África quedó Angola y Sudán y finalmente se escogió a Vietnam y a la India para que representaran el otro sector y se incluyó uno de Australia. Esas personas van a coordinar la próxima conferencia, que no sé con exactitud cuándo va a ser, pero será la próxima conferencia. Nos encontramos en la Universidad Tecnológica de Pereira acompañando al Cabildo Universitario que acaba de hacer su tercera posesión. Así pues, nos acompañan Edwin, que es el antiguo gobernador del Cabildo, a su lado está Óscar, el actual alcalde del Cabildo Universitario, y Cristina, la nueva gobernadora del Cabildo Universitario. Cristina, cuéntanos de qué resguardo vienes. Vengo del resguardo indígena Inga de Aponte, Nariño. ¿Y tú, Óscar, de qué resguardo vienes? Sí, yo vengo del resguardo indígena de Yascual, perteneciente al gran pueblo de los Pastos de Nariño. ¿Y tú de qué resguardo vienes? Resguardo indígena de Moyamuez, gran pueblo de los Pastos, departamento de Nariño. Bueno, Cristina, contémosle a los televidentes por qué es importante que ustedes como indígenas hayan conformado desde hace 3 años el Cabildo Universitario. Pues el Cabildo Universitario es para como la unión de los indígenas estudiantes dentro de la universidad, para no olvidar de dónde somos, para permanecer nuestro pensamiento, volver a las comunidades. Es una forma con la que hemos podido reivindicarnos dentro de la universidad, nuestro reconocimiento, la participación y los derechos que tenemos como personas indígenas estudiantes. Tradicionalmente dentro de los resguardos indígenas las mujeres no son las que hacen la autoridad, las que ejercen la autoridad dentro de estos. ¿Qué opinan ustedes dos de que sea Cristina, una mujer, la que esté ejerciendo la autoridad en estos momentos? Yo pienso que es muy importante la participación de ambos géneros, porque ya que como comunidades indígenas tenemos una visión de lo que es la dualidad, el trabajo hombre y mujer. Es un complemento que no se debe olvidar y que siempre se debe procurar llevar a cabo. Y es una manera de demostrarlo aquí, con la posesión del Cabildo Universitario y el nombre de la nueva gobernadora. Edwin, ¿y cuáles son las reivindicaciones más sentidas que ustedes como Cabildo Universitario tienen en estos momentos? Desde que salimos de nuestros territorios estamos enfrentados a diferentes dificultades por el cambio que se nos presenta en la vida universitaria y citadina. En ese orden de ideas hemos tratado de que la universidad reconozca que haya comunidades étnicas al interior de la universidad, en el caso de afros, comunidades rum e indígenas. Entonces, como indígenas, primero hemos pensado que es necesario que este territorio volverlo a recrear, volverlo al reencuentro con nuestros antepasados y a través de las administrativas que se dé un reconocimiento especial en esta universidad. Porque si bien es cierto, se dan los cupos, pero no hay un reconocimiento claramente para comunidades indígenas. Entonces, en primer lugar está que se dé el reconocimiento, seguidamente que se dé
al indígena se le permita ingresar, permanecer y regresar a sus comunidades de origen principalmente. Luego se desprenden ya muchas inducción a primíparos de comunidades indígenas, especialmente realizada por el Cabildo Universitario, que se brinde una casa de paso para indígenas estudiantes en la universidad, que se brinde la matrícula, que sea como en otras universidades, que se nos garantice pues el mínimo de pago, que se nos respete la lengua, como los más sentidas de lo que actualmente venimos trabajando. Son los que el Cabildo Universitario, desde que su conformación en el año 2010, ha venido proponiendo. Cristina, y cuéntanos en qué consistió el acto de posesión del Cabildo Universitario. El acto de posesión consiste en nuevamente nombrar o hacer la elección de los nuevos dirigentes de la organización. La posesión es donde ya se reivindica un espacio más, por eso comienza con una armonización donde se toman nuevas fuerzas, se coloca un nuevo mandato frente a la organización. Después tuvimos un foro sobre autonomía territorial y gobernabilidad propia, donde compañeros de las mismas comunidades nos acompañaron, dándonos ejemplos, orientaciones frente a lo que es los temas desde los pueblos indígenas. También lo del acto cultural es una forma con la que aprendemos nosotros desde la oralidad. Creo que es una forma con la que podemos llegar también más a nuestros compañeros indígenas y sí, es una actividad con la que reivindicamos un espacio más desde los pueblos indígenas. Los estudiantes universitarios agremiados en la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes MANE están promoviendo una reforma al sistema educativo de Colombia a nivel universitario y dentro de las propuestas que están haciendo está la de incluir la educación pluriétnica y multicultural dentro de las universidades del país. ¿Ustedes están participando de este proceso? ¿Cómo están participando? Bueno, como cabildos universitarios estamos en una red de cabildos a nivel nacional y se han llevado propuestas que se tienen que de una u otra forma llevar a una mesa amplia para que se sometan a cuestionamiento y de todas maneras nosotros tenemos unas propuestas y de allí cada representante de cada cabildo indígena universitario da sus versiones y hasta ahora lo que hemos hecho es hacer unos congresos que se han llevado a cabo en diferentes partes del país. Recientemente fue en Bogotá y allí sacamos unas conclusiones que se presentaron al Ministerio de Educación y siempre hemos estado así trabajando, pero a nivel de cabildos universitarios. El pasado viernes 15 de marzo, Sinaltra Inaldos Quebradas le hizo un homenaje en vida a Gerardo Aguirre, quien se acaba de jubilar de la empresa y por ello nos acompaña el día de hoy. Gerardo, bienvenido a Enfoque Semanal. Muchas gracias, muy amable por permitirme estar con ustedes. Gerardo, cuéntanos por favor sobre tu trayectoria política como sindicalista. Bueno, no, de pronto no es mucha, pero yo inicié el sindicalismo en el año 74, que entré a trabajar a la empresa Comestibles La Rosa. En el 82 entré a ser parte de la junta directiva y en el 93 pues terminé la vida laboral en la Comestibles La Rosa y por ende la vida sindical, porque fui despedido por la empresa. Y frente a eso, ¿qué aspectos de represión tuviste que vivir como sindicalista? Bueno, fue clara la represión e incluso anunciada por la empresa porque en el 87 tuvimos que hacer una huelga por los salarios y se me imputaba como el autor, el definidor de la huelga y en ese momento fueron despedidos 12 compañeros
y la empresa nos señaló como que estábamos en la lista y no habíamos dado la oportunidad para echarnos, hasta el 93 que no así aguantaron y decidieron despedirme. Bueno, ¿y cuál fue tu principal aporte a Sinaltrainal Dos Quebradas? Bueno, en Sinaltrainal, pues, en el desarrollo o en el trabajo como directivo fui muy encargado de la cuestión salarial, de manejar los salarios, todo lo que se relacionaba con el valor que la empresa nos debía de pagar. Es decir, un sindicalista o un directivo tiene que manejar todos los elementos, pero era un fuerte mío la cuestión de salarios, por eso todos acudían y yo vivía muy pendiente del código laboral para poder estar empapado de las cosas y darle respuesta a los compañeros en la denuncia y en la búsqueda del mejor estar de todos los trabajadores. Bueno, y frente al evento que hicieron los compañeros de Sinaltrainal en homenaje a usted, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? No, pues todo. Fue inclusive un acto que yo no sabía, se había preparado, no conocía que se iba a dar ese acto para mí. Es un reconocimiento, como les dije, que me llena de demasiada alegría. Me hacen vivir las pocas o los pocos momentos que uno vive de felicidad, esos. Encontrar que la gente le reconoce a uno un trabajo y saber que tiene cantidad de amigos, cantidad de personas que están apoyándolo y están con uno en el trabajo por la lucha de los derechos, porque no es una cosa que yo haga, sino una coordinación para que todos hagamos y defendamos nuestros derechos frente a un Estado que nosotros decimos es un Estado ladrón al cual tenemos que recurrir siempre con demandas para que nos entregue los derechos. Sintraemdes también se suma a este homenaje en vida que le hacen a usted, compañero Gerardo, y le agradecemos infinitamente por habernos acompañado el día de hoy en este programa. Gracias, Gerardo. Gracias a ustedes. Y yo, como dije en el evento, creo haberlo dicho, que ese homenaje lo recibía, pero lo compartía con todos los que estaban, porque todos los que estaban allí, en mayor o menor medida, son luchadores. Igual que Sintraemdes, y creo que lo mencioné, son luchadores y al lado de ustedes hemos estado y por eso hemos podido hacer muchas cosas. Gracias a ustedes, a Sintraemdes y a todos los que estuvieron allá en el evento, en el reconocimiento que me hacen. Hasta aquí Enfoque Semanal. Agradecemos su compañía y les recordamos que si tienen alguna inquietud o denuncia en su comunidad, pueden comunicarse con nosotros a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla. Hasta una próxima emisión.